Amigos, hoy ha finalizado la tercera Chess Cup 2026, un torneo muy interesante pero que nos ha dejado varias situaciones polémicas. Por ejemplo, al inicio, cuando el gran maestro ruso Jan Nepomniachtchi llegó a la sala donde se iba a hacer la rueda de prensa, no quiso saludar al gran maestro Hans Niemann, con quien de hecho había sostenido un match pocos días antes a 8 partidas. Después, si mal no recuerdo, en la ronda 5, el gran maestro Shakhriyar Mamediarov se enfrentó a la gran maestro Mukhidin Madaminov. Y bueno, Mamediarov al momento de abandonar no quiso darle la mano a su rival porque bueno, no le había gustado algo que hizo el uzbeco pocos minutos antes. Y finalmente, en el video anterior pudieron ver cómo el número 4 del planeta Nodirbek Abdusattorov cometió posiblemente uno de los peores o el peor error que vamos a ver en este 2026. Obviamente todas esas situaciones las tengo analizadas ya en el canal y se las estaré dejando por aquí en tarjetas como la que ven por acá. Ahora, en esta ocasión vamos a estar disfrutando de las partidas que finalmente definieron al campeón del evento y bueno, como les dije en el video anterior, se van a quedar sorprendidos, ¿no? Porque a los desempates tuvieron que llegar los grandes maestros Mukhidin Madaminov y Shamshidin Bokidov, dos de los jugadores que eran de los menos favoritos. De hecho, Madaminov era el último preclasificado del torneo con menos de 2.600 puntos de elo. Sin embargo, la actuación de estos dos jugadores fue tremenda y bueno, vamos a ver qué sucedió en estas partidas de desempate, pero antes, como siempre les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita porque tenemos varias partidas muy interesantes que se han jugado los últimos días. Ahora sí, vámonos con esta primera partida de desempate, ritmo blitz, 3 minutos más 2 segundos de incremento, donde con las piezas blancas el gran maestro Mukhidin Madaminov iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Shamshidin Bokidov respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, E6 y C3. Esto, si mal no recuerdo, se conoce como una variante a la pin diferida contra la siciliana. Caballo F6 atacando el peón, E5 atacando el caballo, caballo D5, D4, C por D, C por D, D6 atacando el centro, alfil C4, alfil E7 y enroque. Obviamente capturar el caballo aquí no sería muy buena opción porque tras peón por, aunque parece que las negras se quedan con mala estructura, simplemente van a cambiar en algún momento. Y bueno, aunque se quedan con un peón aislado, también se van a quedar con la pareja de alfiles. Por eso, Madaminov simplemente enroca, enroque también de Bokidov, dama de 2, A6 buscando B5, torre 1, B5 y alfil D3. Aquí ahora sí había que capturar el caballo. Tras peón por y caballo C3, bueno, las blancas comienzan a apretar el peón que va a quedar aislado. En cambio, tras alfil D3, caballo D7 por parte de Bokidov que empieza a presionar el centro, dama E4 de Madaminov que amenaza mate en una, F5 de Bokidov para evitarlo y ahora Madaminov se equivoca y juega dama E2. Ojo, aquí era mucho mejor peón al paso. Tras el caballo por, las negras sí defienden el mate y atacan la dama, pero ahora viene dama E2 y pueden ver que las blancas van a crear ciertas molestias sobre el peón D6 que queda algo débil. En cambio, tras dama E2, Bokidov jugó D por E5, D por E5 y alfil B7. Las negras se quitan el problema del peón débil allí en E6, tienen un buen caballo en D5 y deben tener ligera ventaja. Caballo C3 por parte de Madaminov y ahora caballo C5. Bueno, aquí Bokidov desperdicia una buena oportunidad para jugar caballo por C3 y tras peón por torre C8. Pueden ver que las negras siguen generando algunas debilidades en la posición blanca. En cambio, tras caballo C5, caballo por D5, alfil por D5, alfil C2, alfil C4 atacando la dama, dama E3 y ahora es Bokidov el que se equivoca de manera grave, ¿no? Caballo D3. Pueden ver que este movimiento parece bueno atacando la torre y el alfil. El problema es que, bueno, el caballo va a quedar clavado. Aquí en realidad había que jugar torre C8 y tras caballo D4 y dama B6, las negras tienen una muy buena posición, bastante cómoda. En cambio, tras caballo D3, por supuesto, Madaminov jugó torre D1, clavando y amenazando al caballo. La cuestión es que aquí Bokidov pensó que lo tenía bien defendido allí con el alfil la dama y además jugó alfil C5, jugada que amenaza a la dama y el punto F2, pero se colgó un golpe táctico que es torre por D3. Buena jugada de Madaminov. Fíjense que también se amenaza a la dama de las negras, ¿no? Aquí Bokidov jugó alfil por E3 y tras torre por D8 el problema es que a las negras les queda atacado el alfil. Aquí Bokidov se apoya en el tema de la pieza desesperada, es decir, ya va a perder el alfil, por lo que jugó alfil por F2, rey por F2, torre F8 y alfil E3.
Las blancas tienen ligera ventaja, o bueno, más bien clara ventaja, porque son dos piezas menores a cambio de una torre. Ya saben que normalmente pues las dos piezas menores son mucho más fuertes. Aunque las negras tienen un peón en compensación, no debe ser suficiente. Torre AC8 de Bokidov, B4 de Madaminov, alfil D3, alfil B3, alfil C4, alfil C5, buena jugada, y ahora A5, intentando desviar al peón para capturar el alfil. Sin embargo, aquí lo mejor era jugar torre D3 de inmediato atacando el peón y no debilitar su estructura. Tras alfil por C4 viene peón por, y bueno, las negras pueden quizá crear algunas amenazas con el peón libre. En cambio, tras la jugada 5, alfil B6, buena jugada de Madaminov atacando la torre y el peón, torre D3 de Bokidov, B por A5 y ahora F4. Aquí ya había que jugar alfil por B3 y tras peón por y torre por intentar jugar este final. No es cierto que viene A6, pero también viene B4 y si A7, torre A3. Se amenaza la torre, de momento se detiene el peón que va a coronar, aunque honestamente pues las blancas pueden jugar torre B1 presionando el peón y va a ser muy difícil que las negras puedan hacer algo cuando el caballo llegue a activarse. En cambio, tras la jugada F4, A6 por parte de Madaminov, torre A8 de Bokidov, A7 el peón llega hasta la séptima fila, H6, alfil C2 atacando la torre, torre A3 y alfil E4. Ya esta jugada da ventaja decisiva a las blancas, porque bueno, las negras tienen que entregar la torre. Torre 8 por A7, alfil por A7 y torre por. Las blancas se quedan con una pieza de más. Las negras tienen solo un peón en compensación y no es suficiente. Caballo D4 atacando allí el peón D6 y el de B5 en caso de que las negras capturen el DA. B4, ahora sí se amenaza el DA. Caballo C6 primero atacando la torre y el peón. Torre A4 defendiendo. Y H4. Viene una jugada dudosa porque las blancas ganan más rápido con torre C1 atacando el alfil. Tras alfil por A2 y caballo E7 jaque, viene rey F7 y ojo, caballo G6 es bastante molesta porque ahora se amenaza torre C8 con rey de mate. Tras H4 en cambio, rey F8. Aquí Bokidov tenía que jugar G5 tratando de buscar algún contrajuego por el flanco de rey, aunque bueno, las blancas siguen teniendo gran ventaja. Tras rey F8, H5 de Madaminov, que quiere meter al rey en red de mate con alfil G6, B3, A3, alfil B5, caballo B4, torre A5 y alfil D3. De nuevo, alfil G6 era un poquito mejor porque el rey sigue medio encerrado. Tras alfil D3, B2 de Bokidov. Alfil E8 era la única defensa para intentar seguir jugando, ¿no? Tras alfil C4, alfil por H5 y alfil por B3, venía torre por E5 y bueno, al menos queda un peón libre. En cambio, tras B2, torre B1 atacando el peón, alfil D7, torre por B2 y ahora torre por A3. Era preferible comerse el D5 para crear el peón pasado, pero bueno, esto no da muchas esperanzas tampoco. Tras torre por A3, alfil E2 y torre A5, Madaminov jugó caballo D3 defendiendo, torre D5 y tras caballo por F4, ahora sí Shamshidin Bokidov tuvo que abandonar porque ha perdido el único peón que tenía en compensación por la pieza. Pueden ver que las negras no pueden capturar el peón de E5 porque vendría caballo G6 ganando la torre. Bien amigos, con este resultado, Mukhidin Madaminov, el último de la lista, daba el primer golpe en estos desempates. Y es que, bueno, había que jugar por lo menos 2 partidas. En caso de empate iban al Armagedón. Ahora intercambiaban colores y Shamshidin Bokidov con las blancas iniciaba con la jugada de 4, mientras que Madaminov con las negras solo necesitaba tablas para ser campeón y jugó E5. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, apertura italiana, alfil C5, C3, caballo F6 y D3. Un yuco pianísimo aquí por parte de Bokidov. Enroque, D5. Las negras se activan atacando el alfil. E por D, caballo por. A4, alfil F5. A5, A6. Torre E1, caballo F6. B4, alfil A7. Dama C2. Dama D7, caballo BD2. Torre A D8 y caballo E4. Una posición bastante pareja, ¿no? Yo creo que todo esto está dentro de la teoría y lo pueden ver sobre todo en el tiempo de Madaminov. Un jugador brutal en lo que es la preparación de aperturas y es que por algo creo que es el segundo o el jugador ayudante del actual retador al título mundial, Yabokir Sindarov. Pueden ver la enorme ventaja de tiempo que le sacaba aquí a Bokidov, ¿no? Alfil por E4, D por E4, caballo G4 de Madaminov que atacaba en F2. No ha bajado de su tiempo inicial, impresionante. Alfil E3 de Bokidov, que ya empezaba a tener problemas con el tiempo, le quedaba solo un minuto. Alfil por E3, F por E3, caballo A7, finalmente Madaminov baja de los 3 minutos. H3, caballo F6,
torre A de 1, dama E7, caballo D2, C5, torre B1, caballo C6 atacando en B4, dama B2 y ahora G6. Primera imprecisión de Madaminov. Pero bueno, tengan en cuenta que aquí a Bokidov le quedan solo 12 segundos. Ya se empieza a hacer muy difícil que pueda aprovechar cualquier imprecisión de su rival. Lo mejor era torre D7 para buscar doblarse en la columna D. Tras G6, Bokidov jugó alfil F1. Muy poco tiempo, tenía que jugar torre F1 para tras rey G7 jugar torre F2 y ahora él es el que quiere doblarse. En cambio, tras alfil F1, rey G7 y torre E D1. Nueva en precisión, alfil C4 era preferible y tras caballo A7, torre 2. Pero bueno, con poco tiempo es entendible. Aquí Madaminov jugó torre D7, buena jugada. B5 de Bokidov, caballo por A5, dama A2 atacando al caballo. Aquí dama D8 y bueno, Madaminov comete una pequeña imprecisión. Torre F de 8 le da ventaja clara porque pueden ver que ahora el caballo está amarrado, ¿no? En caso, por ejemplo, de alfil E2, vendría A por B5 y si dama por caballo, entonces torre por D2 y las negras tienen ventaja casi decisiva. Tras la jugada dama de 8, en cambio, B por A6 por parte de Bokidov, B por A6 de Madaminov y dama C2. Alfil E2 para defender la torre y buscar quitar el caballo, ¿no? Para simplificar. Tras C4 y rey H2, las negras están mejor, pero las blancas siguen luchando. El problema es el tiempo. A Bokidov le quedan 5 segundos y a Madaminov le quedan más de 2 minutos. C4 por parte de Madaminov. Dama C7 le daba una ventaja muy clara por doblar las torres. Pero bueno, el tiempo también influye, ¿no? Caballo por C4, torre por D1, torre por, dama C7 atacando al caballo, caballo por A5, dama por A5 y ahora torre D6. Con 4 segundos aquí, Bokidov comete un error. Ojo, de hecho jugó con 1 segundo porque pueden ver que el reloj aumentó a 3. Aquí había que jugar alfil C4 y tras torre C8, dama D3. ¿Qué sucedió tras torre D6? Dama C5. Buena jugada de Madaminov atacando la torre y el peón. Torre por A6 de Bokidov, dama por E3 jaque y rey H2. Ya aquí la mejor opción era entrar en el final con dama F2. Se amenaza la dama y el caballo, hay que cambiar damas. Y bueno, tras rey por caballo por E4 y rey E3, viene caballo por C3 y torre C6. Ojo, este final debe estar perdido, no son 2 peones de menos, pero era la única forma de continuar luchando en la partida, ya que tras rey H2, pues aquí Madaminov jugó caballo por E4, amenazando el peón de C3, amenazando con entrar en G3. Y bueno, Bokidov jugó alfil D3, no hay mucho que hacer, de nuevo intentar entrar en este final, pero tras caballo G3, sin embargo las negras pueden seguir mareando, pueden ver que si las blancas cambian las damas, viene caballo por alfil jaque y caballo por dama, hay que jugar dama D3 y bueno, tratar de aguantar este final con un peón de menos. En cambio, tras alfil D3, caballo C5, buena jugada de Mukhidin Madaminov y tras este movimiento, Shamshidin Bokidov decidió abandonar porque está completamente perdido y es que va a perder más material, ¿no? Por ejemplo, si aquí se juega torre de 6 para defender el alfil, entonces viene la jugada E4. La amenaza es comerse el alfil de D3 o jugar dama F4 jaque y con lo cual caería la torre. Bien amigos, ¿qué les ha parecido estos duelos de desempate? Obviamente con este resultado, el campeón de esta tercera Chess Cup 2026 es el gran maestro Mukhidin Madaminov. Último rankeado en el inicio del torneo, impresionante. Vamos a ver por supuesto la tabla de posiciones y bueno, se darán cuenta. Madaminov 2586, el único jugador que no pasaba de los 2600. Impresionante actuación de este jugador, ya les voy a decir cuál fue su performance. Rendimiento de 2791, gana 25 puntos de elo, con lo que obviamente supera los 2600. Y bueno, voy a decirles contra quién jugó. Le ganó a Jan Nepomniachtchi en la ronda 1, lo que fue una tremenda sorpresa porque obviamente Nepo siempre es uno de los favoritos. Le ganó a Nicolás Teodorou en la segunda ronda, otro jugador que es peligrosísimo hablando de táctica. Perdió precisamente con Shamshidin Bokidov en la partida a ritmo clásico, pero le ganó en los desempates. Perdió con Nodirbek Yakubov, su compatriota uzbeco. Le ganó a Shakhriyar Mamediyarov aquella polémica partida donde Mamediyarov no quiso darle la mano tras la derrota. Luego le ganó a Vidit Santos. Luego hizo tablas con Abdusattorov, tablas con Erigaisi y finalmente en la última ronda hizo tablas contra Hans Niemann. Hizo 7 puntos y medio de 11, 5 puntos y medio de 11. Realmente espectacular lo de este jugador uzbeco. Pueden ver que en el segundo lugar, por supuesto, empatado quedó Shamshidin Bokidov.
Algunos dirán que quizá merecía la victoria porque le ganó el clásico, pero bueno, en las condiciones estaba estipulado que habían desempates. Ian Nepomniachtchi, que se recupera al final y logra meterse en el podio allí. Tercer lugar para el ruso. En el cuarto lugar, Shakhriyar Mediarov, también con 5 puntos. Arjun Erigaisi con 5 puntos. Nodirbek Abdusattorov, el número 4, bueno, ya no, ya debe ser el número 5 o 6 del mundo, que ha quedado con 4 puntos y medio. De hecho, ha perdido 10 puntos de elo en este torneo. Impresionante, sobre todo muy traumático ese error, ¿no?, que cometió en la penúltima ronda contra Nicolás Teodorou. Después tenemos a Hans Niemann, que tampoco tuvo un buen torneo. Niemann pierde alrededor de 11 puntos en este torneo. Luego, Nodirbek Yakubov, que queda también con 4 puntos. Vidit Santos, que no tiene un buen regreso a la élite. De hecho, tras este torneo, Vidit acaba de bajar de los 2.700 puntos, ¿no? Tenía 2.708 y ha bajado 11 puntos de elo. Y en el fondo, Nicolás Teodorou, que empezó muy bien, ganándole a Niemann, pero luego pues no pudo tener una victoria sino hasta la octava ronda, donde bueno, le ganó a Abdusattorov tras ese error tremendo del Uzbeko. Pero bueno, ¿qué les han parecido las partidas? ¿Qué les parece la victoria de Mukhidin Madaminov? Impresionante. No recuerdo un torneo reciente donde un jugador con menos de 2.600 haya ganado un torneo de superélite. Realmente espectacular lo de este gran maestro uzbeko. Y ojo con él porque es muy joven, ¿no? Creo que tiene apenas 23 años. Así que si les gustó este video, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque se vienen partidas espectaculares. Recuerden que el próximo 17 arranca el Campeonato Mundial Rápido y Blitz por equipos, pero lamentablemente no lo voy a poder transmitir porque las rondas van a ser de madrugada, ya que el torneo es en Hong Kong. Quiere decir que empiezan a las 2:30 de la mañana y terminan a las 7:30. Muy difícil. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.